nuestra hermana Ingrid, nuestro pastor. Gloria a Dios. ¿Estos tienen audio? Recordando que hoy estamos en la continuación del panel pasado, que estuvimos hablando sobre la Biblia. Hoy vamos a continuar hablando sobre la Biblia. Gloria a Dios. Vamos a empezar con las preguntas. Hoy estoy yo de este lado. El domingo pasado estuve del otro lado. Y qué bueno, me alegra mucho que hoy también tenemos gente que sabe de Biblia. Que sabe de Biblia. No, que ese usted está dentro de esos que sabe de Biblia. La que me siento chiquita aquí hoy soy yo. El pastor, como está de este lado, va a iniciar primero a responder las preguntas para que después a los demás se le haga fácil contestar, ¿verdad? Vamos a iniciar con la primera pregunta de esta mañana. Nos quedamos ahí el domingo pasado. Si muchos recuerdan, hicimos unas cuantas preguntas. Hoy iniciamos con una fácil. ¿Por qué ustedes consideran que el creyente debe estudiar la Biblia? Esa está sencillísima. Dijeron que está fácil, por lo tanto empiecen ustedes a contestar. De menos. Son las fáciles, debo de aventajar. Lo primero es que hay que definir qué es la Biblia. No sé si ya se trató. Sí. Solamente con el hecho de saber qué es la Biblia me autoobliga a estudiar. Porque, como bien dice la pregunta, si soy un creyente de manera natural, necesito un medio para afianzar en lo que creo. Y en este caso, lo que yo creo solamente me da detalles y características la Biblia. Bueno, yo creo, muy fuerte del micrófono. Todos los que están aquí que me conocen esta mañana saben que yo soy una persona muy apasionada. Y la Biblia dice que la palabra de Dios es la vida. En ellas está la vida. Yo creo que es indispensable para el creyente estudiar la fuente de la vida. La Biblia es la fuente de la vida y el creyente necesita estudiar la fuente de la vida. En la Biblia, en la palabra de Dios, ahí está la vida. Bien, cuando me preguntan por qué es importante que el cristiano lea la Biblia, yo me remonto al libro de Josué capítulo 1, donde Dios le dice que no se aparte de su boca este libro de la ley, sino que medite en él de día y de noche para tener éxito y le vaya bien en sus caminos. Creo que firmemente que el estudio de la palabra de Dios es de gran importancia para el creyente, porque es de la única manera que el creyente puede tener éxito.
y para que las cosas le vayan bien. Cuando digo tener éxito y que las cosas le vayan bien, no lo estoy diciendo con un pensamiento terrenal, porque pensamos que el éxito en términos terrenales es cuando todo el mundo me reconoce, cuando la gente me aplaude, y también cuando todo me va bien pensamos en que voy a ir en coche en todas las cosas y que no tendré problema. Sin embargo, cuando Dios le dice a Josué que debe estar pendiente de la ley, debe estar pendiente de la palabra para que tenga éxito, lo que le está diciendo es que su éxito es en el Señor, que sus triunfos serán triunfos espirituales, que son eternos y que son permanentes, y que todo le va a ir bien, porque al enfrentar los problemas y las dificultades en la vida, la palabra de Dios le va a ayudar a remontarse por encima de sus circunstancias. Por eso es importante que el creyente pueda leer la palabra, porque cuando te ves en medio del problema, de la situación, tú puedes, a través de la palabra de Dios, tener respuesta frente a toda esa adversidad y puedes llegar a tener paz en medio de la tormenta. Es importante que el cristiano lea, estudie, conozca la palabra de Dios en su vida, porque también te va a ayudar a enfrentar la tentación y a vencer la tentación. Y si usted quiere saberlo, pregúntele a Mateo 4, ¿verdad?, cuando Jesús fue tentado en el desierto. Y Jesús citó la palabra, escrito está, escrito está, escrito está. Si usted como creyente no lee la Biblia, no la estudia, no la comprende, no la memoriza, cuando venga la tentación, usted no va a poder recordar la palabra. El Espíritu Santo no va a poder recordarle la palabra para usted poder enfrentar la tentación. Porque el Espíritu Santo te recuerda la palabra, pero aquella palabra que tú has leído y has estudiado. Así que es de suma importancia para la vida cristiana y para mantenernos en la vida cristiana, la palabra de Dios, para vivir una vida piadosa en esta tierra. Amén. La siguiente pregunta: ¿qué significa para ustedes que la Biblia fue inspirada? ¿Con qué se come eso? Que esos autores que escribieron la Biblia fueron inspirados por Dios. El que menos sabe inicia primero, así que usted dijo que usted era el que menos sabía. Me toca a mí entonces. Yo siento que Ingrid la ha tirado toda de frente, pero voy a ser breve para que ellos tengan que hablar. ¿Verdad? Dice la propia Biblia que toda ella fue inspirada por Dios con un propósito de corregir, redarguir, instruir, a fin de que el hombre de Dios sea perfectamente preparado para toda buena obra. La inspiración tiene que ver con que Dios sopló su palabra. De Él salió su palabra. La palabra de Dios es su esencia. La Biblia es la esencia. ¿Esencia de quién? De Dios, porque Él la sopló. Y cuando, por ejemplo, imagínense, Dios me libre, no tenga yo tuberculosis y yo empiece aquí a soplar a la gente cerca, ¿qué va a pasar con usted? Se va a contagiar de tuberculosis, porque parte de mí está siendo transmitido ¿a quién? A ustedes. Entonces el tema de la inspiración es que Dios de sí mismo, de sus entrañas, ¿verdad?, de lo que es Él, de su esencia, sopló la palabra, dictó la palabra. Por lo tanto, el autor no escribió lo que creyó o lo que se imaginó. Más bien, el escritor humano fue un medio, un instrumento que Dios utilizó para poder escribir lo que Dios le estaba dictando, tal y como Dios se lo estaba diciendo. Muy bien. Así tal como dice el pastor, la Biblia es la esencia de Dios transmitida a los hombres. Y tenemos un ejemplo muy bonito en Éxodo, cuando Dios primero escribe Él las tablas de la ley, pero lo hace en compañía de Moisés. Luego, cuando Moisés desciende del monte y rompe las tablas, que Moisés vuelve a subir al monte, Moisés escribe. Pero Moisés escribe lo que Dios ya le había dictado a que escriba. Entonces, la inspiración divina para la escritura es Dios mismo llevando al hombre a escribir lo que ya Dios determinó y estableció que iba a revelar, ¿verdad?
Es como esa parte que Dios ha querido revelarnos y su medio es la humanidad, somos nosotros. Entonces, así a través de la historia, Dios ha ido escogiendo a hombres para que escriban, como dice el pastor, la esencia de Dios, para que ellos escriban toda esa recolección de libros, como vimos el domingo pasado, toda esa recolección de historia, de vivencia, de experiencias y de fe que el Señor ha preparado para nosotros, para que hoy tengamos esta fuente tan importante que es la palabra de Dios. Bueno, como yo veo que algunas personas tienen anote, escriba ahí prosecomai. Prosecomai. La palabra prosecomai, traducida al castellano, significa llevar hacia o ata. En palabras castellanas, el término inspiración quiere decir te dirigí, te llevé, te traje. Parece verse también, notando la respuesta a la primera pregunta del pastor acerca de la redacción de Cristo y la tentación. El texto dice que Satanás dirigió, en términos castellanos, en el espíritu a Cristo hacia el desierto. Entonces, esa palabra aparece unas 1400 veces en el Nuevo Testamento, porque todo lo que existe dentro de los cánones parlamentarios, si está sujeto a la conexión de creencia de un ser superior dentro de su facultad, entonces todos los que creemos en ese ser fuimos dirigidos. En el caso de la Biblia, ellos fueron inspirados. Yo quiero resaltar que hay dos diferencias, no sé si usted se la sabe, ojalá que sí, entre inspiración y revelación. Y luego está también la iluminación, que son tres términos muy diferentes, que si usted aprende a conceptualizar, usted se va a dar cuenta que la Biblia ya fue inspirada, ya fue revelada, pero me toca una parte a mí. ¿Cuál sería esa parte? La iluminación. ¿Qué es la iluminación? Puede sonar como esa parte que se conecta a mi ser para comprender, sin un conocimiento teológico avanzado, lo que realmente el texto quiere decir. ¿Se entendió? Porque usted puede tener, a mí me irrita un poco, pastor. Yo no me acuerdo de su nombre, cielo, casi Ingrid, ojalá que no se me olvide. Yo no creo en el yo creo. Ejemplo, para mí la inspiración es tal, no. Los términos están ya en su gran mayoría conceptualizados. Y las definiciones, lógicamente o de manera racional, cuando se conceptualizan es porque hay una conexión con el dicho. El que usted diga lo que usted cree de una terminología no está en degrado, se acepta. Pero lo más efectivo sería que se conceptualice el término. Y utilizo un ejemplo. Si usted le pregunta qué es una planta, tal vez el que sabe de agrimensura o de conusco, él va a dar una definición contraria a la mía, porque en su fase de conocimiento él puede estar un poquito más alto. Pero la definición de la planta como tal es una. Tiene una forma. El que usted conceptualice y hable de la forma, aclara de manera directa lo que se quiere decir. Entonces, cuando esos hombres comenzaron a escribir, se cree que a veces el mismo espíritu poseía un nivel que tomaba el lápiz. La carta a los romanos, yo no sé si usted sabe, que fue escrita en una cárcel. Hay una película por ahí que se llama The Apostle. Yo no sé mucho de inglés, pero dice que es del apóstol y señala a Pablo. Yo creo que la han visto. Yo la veo 100 veces. Si me dejan verla, yo la veo 300 veces. Él hace la redacción entre él y Lucas. Se cree que ese libro Lucas lo escribió mientras Pablo iba hablando.
porque Lucas nunca fue a Roma antes de conocer a Pablo. Entonces, en una cárcel o en la mazmorra de una cárcel que es oscura, porque por eso se llama mazmorra, no es tan fácil escribir. La pregunta nacería entonces, ¿cómo Lucas en una cárcel con poco papiro, expuesto a que lo maten por tener papiro y lápiz dentro de una cárcel que no se le permite? Aparte de eso, los que han ido a visitar cárceles saben que las visitas tienen horas medidas. Lucas amanecía escribiendo. ¿Cuántos días usted puede durar despierto? Yo creo que usted no pasa de 3. Yo no llego a 3. Yo En el primero yo me rindo. A la mitad de un día ya estoy durmiendo. Sí. Yo me atrevería a creer que yo no duraría uno completo, tal vez más, porque yo tengo un problemita con el insomnio. Yo he durado más de 3, pero es un tema de salud, no es un tema de gusto. Pero para que tengamos una imaginación, porque me gusta enseñar trayendo su imaginación. Imagínese usted en la cárcel, la Cabronal. ¿Usted se atrevería a comenzar a escribir algo de ese nivel con sus características humanas? La respuesta es rápida y fácil. No se puede. Y se dice que Lucas duraba semanas sin dormir. Porque acuérdense que nosotros de las cartas y de los libros tenemos la parte que el canon creyó conveniente. No están completos. Que creo que anda una preguntita más adelante con respecto a la canonificación de la Biblia. Entonces, es imposible que los libros, las cartas, fueran escritas sin esa guía de ese ser tan especial que le hemos puesto como Espíritu Santo. Por lo tanto, se necesita algo extra para que se pudiese colocar lo que nosotros hoy llamamos Biblia. Por eso yo creo que es una inspiración a un nivel excepcional, porque es que mis características humanas, en función del pensamiento de la Biblia, no me permite conectar a complejidad, porque es que hay demasiadas cosas que suenan imposibles. Juan, el libro de Apocalipsis, no en una cárcel, en una isla cárcel. Ahora es fácil porque hay muchos medios, avionetas, aviones, barcos. Pero si usted estudia un poco de costumbre y conecta el tiempo de donde se redacta Apocalipsis, señores, eso no tiene cómo expresar las pocas o los pocos medios que existían de conexiones marítimas. Y mire cómo tenemos hoy día el libro más completo proféticamente acerca de las cosas futuras que va a disfrutar el creyente y que va a llorar el que no cree en Dios. Sí, algo importante antes de seguir en la otra pregunta es que si hablamos de que la inspiración de la Biblia es la esencia de Dios manifestada a nosotros a través de su palabra, si yo quiero conocer a Dios, entonces yo tengo que conocer la Biblia. No existe una manera ni una forma de yo poder conocer a Dios si no es a través de aquel libro que Él ha inspirado, porque sale de Él. Amén. ¿Cómo debo estudiar la Biblia? Consejos, tips de cómo debemos nosotros estudiar la Biblia. Yo creo que Ingrid muy estudiosa de la Biblia y debería como ya empezar, ¿verdad? Y dicen por ahí que uno de los protocolos centrales de la etiqueta es que las damas Primero. Cuando le conviene a usted. pues tengo aquí un grupo de enemigos, yo no hablo. Son enemigos de nosotros dos pastores. ¿Sabes? Pero están en disciplina. Nada más, que usted va a un restaurante, profeta, yo evito, pues yo soy medio mecloncito. Se quedamos. Cuando usted la lleva al restaurante, ¿quién jala la silla? El caballero. Para que se siente que La dama. lo que le dé. Del primero. Muy bien. Como es un consejo. Mira, en los primeros pasos de un creyente, como hemos establecido dos cosas. La Biblia es inspirada por Dios y es importante que el creyente estudie la Biblia, porque en la Biblia está la vida. Entonces, en nuestros primeros pasos en el Señor, en esas primeras conexiones para conocerlo,
hay dos cosas que se hacen indispensables en la vida de crecimiento del creyente. Uno es la oración y el otro es la palabra, ¿verdad? La oración es esa relación que establecemos con el Señor, y en la Biblia entonces vamos conociendo a ese Señor, de modo que aprendemos hasta cómo orar, cómo acercarnos, cómo adorar, porque en la Biblia está todo. Entonces, dentro de las primeras cosas importantes para estudiar la Biblia es que usted debe estudiar la Biblia orando. Usted debe orar para leer la Biblia. ¿Pero por qué debe orar? Bueno, la palabra de Dios dice que Jesús nos dejó al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo tiene muchos roles importantes en la vida del creyente. Y uno de esos roles es que el Espíritu nos guía a la verdad. Entonces yo hago un paréntesis y pregunto, ¿a cuál verdad nos guía el Espíritu Santo? ¿Alguien sabe? ¿A cuál verdad nos guía el Espíritu? A la verdad de la Biblia, a la verdad que está descrita en la palabra. Como tenemos tantas fuentes, como tenemos tantas personas diciendo, como decía ahorita Nelkin, yo creo, o me parece a mí. Entonces es tan importante que usted crea como el Espíritu le dirija a creer, basado en la palabra de Dios. El creyente debe estudiar la Biblia también siendo dirigido por la oración. Señor, enséñame, dame sabiduría, dame el discernimiento, ilumíname para comprender tu palabra. Orden. Bueno, personalmente yo recomiendo que un nuevo creyente empiece a leer el Nuevo Testamento. Empiece con los evangelios, para que usted conozca ese que lo enamoró cuando usted vino y se entregó. ¿Quién es ese? Jesús. Y usted va a conocer más de Jesús en el Nuevo Testamento. Luego entonces, cuando usted aprenda a conocer de su Salvador, por las historias que nos relatan los evangelios, usted va a comprender cómo toda la palabra de Dios está hablando de ese Jesús que usted conoció. Pero es un tanto difícil si usted inicia en el principio a ver a Jesús. Usted tiene que iniciar en el Nuevo Testamento, es mi humilde recomendación, para que usted pueda conocer, ¿verdad? Bajo la dirección del Espíritu Santo, conocer a Jesús, establecer esa relación bajo el conocimiento de quién es Él. Amén. Bueno, vamos a dejar de fin de último, lo vamos a perdonar hoy, pero pienso lo mismo que Ingrid con respecto a si soy nuevo creyente y voy a empezar a leer la Biblia, empezar por los evangelios. Lo otro es si soy un creyente ya formado, entonces cuando voy a leer la Biblia debo leer libros completos. No puedo empezar solo un verso o leer un texto diario de libros distintos. No, si soy un creyente ya formado, debo empezar a leer ese libro completo. Cada día puedo leer un capítulo, pero del mismo libro. Lo segundo es que se aconseja de que las cartas, como las que escribió Pablo, las Paulinas, las cartas de Pedro, las otras cartas que se escribieron, que podamos leerlas de una sentada. Sí, dice lo más correcto es cuando usted le mandan una carta, que usted se siente a leerla entera. Usted nunca lee un pedacito y luego se va y vuelve y lee otro párrafo. Siempre usted termina leyendo esa carta completa. Y entonces ese es el mayor consejo, que usted, si es una carta, la pueda leer completa, de una sola sentada. Si es un libro, otro libro histórico o cualquier otro, entonces usted lo vaya leyendo capítulo por capítulo, capítulo por capítulo. Importante, usted debe leer el contexto de ese capítulo, de ese libro. Tengo que saber, si voy a leer Mateo, yo debo buscar el contexto de Mateo, su autor, cuándo se escribió, todo eso debo verlo, porque eso me va a permitir que cuando entre al libro, cuando vaya avanzando en el libro, pueda entender el sentido del autor cuando lo escribió. ¿Qué quiso decir el autor? ¿Hacia dónde nos guía el autor cuando escribió el libro? Pero también puedo entender las costumbres, ¿verdad? La cultura de esa persona a la que fue dirigido el libro. Cada libro de la Biblia fue dirigido a un grupo de personas en específico.
¿verdad? Y hay otros que sí, ha sido a todos los creyentes de forma universal. Pero es bueno nosotros conocer cómo creía, cómo vivía esa sociedad de ese momento cuando ese libro fue escrito, ese libro de la Biblia. Y luego entonces empezar a leerlo de manera cronológica, capítulo por capítulo, versículo por versículo, sin saltarnos. Porque cuando llegamos muchas veces cuando hablamos de la descendencia del árbol genealógico, no leemos eso y lo pasamos y seguimos en el siguiente y en el siguiente. No, debemos leer también el árbol genealógico, también que está también manifestado en los libros, porque eso tiene un fin que nos lleva hacia Cristo. Hacia Cristo nos lleva. Repite la pregunta. ¿Cómo debo estudiar la Biblia? ¿Quieres contradicciones? Quiere apagar el mío, pero el de ella no. No se atreve, no se Ya, atreve. ahora sí. ¿Cómo debo estudiar la Biblia? Yo creería que luego de esa pregunta habría que preguntar con qué fin. Porque si es para salvarse, lea un solo libro y dele duro a la rodilla. Pero si es para usted cumplir el tema de traer a la luz lo que están en tinieblas, o es para usted debatir, porque ahora en las iglesias encontramos un grupo, que yo felicito eso, en algunas partes, que a ellos les encanta hablar de la Biblia. Y si usted quiere me pincha el carro, pero cuando llegan a la casa ponen la novela. Usted no me puede hablar de Biblia si usted no lee Biblia. Porque yo no creo en lo que usted diga, yo creo en lo que usted me diga de la Biblia. Anote otro término ahí, por favor. Ponga pelingenepsia. Pelingenepsia. Pelingenepsia significa conectar, regenerar, volver, encontrar. Si usted quiere leer la Biblia para debatir, lea libros teológicos. Si usted quiere aprender de la Biblia para usted salvarse, lea Mateo nada más. Yo leería Romano también. Bueno, el pastor leería Romano. Yo hablo de Mateo porque para mí Mateo es el escritor excelente por las condiciones de él. Mateo es discípulo, sabe de dinero, y aparte de que tiene esas cualidades, el hombre sabe de letras. Porque Mateo, de hecho, es el único que introduce, haciendo una bibliografía y biografía, que es la única que existe en todos los libros con respecto al Mesías. Él comienza desde el origen. Para usted salvarse, usted nada más necesita leer un solo libro, valga la redundancia, y dele duro a la rodilla y ayune mucho. Pero para usted, lo que pasaron por la universidad o están yendo, saben el conflicto que hay. Porque a veces las personas que manejan muchos conceptos y tienen muchas informaciones, pocas veces quieren creer en Dios. Otros llaman fuerza superior, otros dicen que no. El pastor dice que ha escuchado también inteligencia superior. A esa gente usted no le puede hablar de Biblia. Pero para eso están las dos. Que si usted se lleva bien con ella, usted me entiende. Para usted poder chocar con esa gente, usted necesita leer poco la Biblia y muchos documentos que tengan que ver principalmente con costumbres. Aparte de costumbre, debe de leer mucha geografía, porque la costumbre con la geografía le va a ubicar a usted de manera consciente cómo usted dialogar acerca de un Dios que existe, que primero existió, luego se manifestó y después yo comencé a entenderlo hasta el punto que Él quiso. Entonces usted necesita saber para qué usted va a estudiar la Biblia. Porque puede ser de que usted esté estudiando la Biblia con un propósito,
pero usted esté desligado de ese propósito. Para llegar, por ejemplo, si yo preguntara, para llegar a la junta, ¿cuántas calles hay? Hay uno que me va a decir una forma, otro otra forma, y van a haber diferentes formas de llegar. ¿El fin cuál es? La junta, pero hay otros medios para llegar a esa junta. El fin de todo conocimiento debe ser salvarse. Si usted no estudió para salvarse, debe para ese asunto. Dentro del plan de la salvación, usted puede aprender teología, hermenéutica, homilética, todas las áreas que usted quiera, pero el fin, mire, si yo les hablo bonito a ustedes, si ustedes me invitan y yo les predico y el Espíritu Santo se manifiesta, y si lo que dice Juan es verdad y suena esa trompeta que falta y yo me quedé aquí, ¿de qué sirvió todo lo que hice? Entonces eso va a depender de para qué usted quiere lograr. Usted quiere estudiar para combatir, para usted privar en que usted es teólogo. Lea muchos libros. Ahora, usted se quiere salvar, lea un solo y dele duro a la rodilla. Porque las muchas informaciones, Pablo mismo dice, que matan. Y sobre todo el creyente. Mire, cuando yo pasé por los procesos del seminario, a mí me daban informaciones que cuando yo la aceptaba, yo decía, no, yo no voy a orar, porque si yo no conozco a Dios por medio de la oración, es lo que yo quiero, y es por medio de la lectura, déjame darle a los libros. Porque a usted le van a dar un número de información que si usted no la sabe conducir, usted termina siendo un ateo. Déjeme agregar algo ahí, pastor. ¿Qué pastor? Si usted quiere. No, usted dice, Porque si es pagancho, no. Usted, dentro del comentario decía, para usted salvarse, lea. Y a mí me gusta decir, a consecuencia de que usted salvo, lea. O sea, no es para que ¿verdad? No es para salvarme yo, sino que a consecuencia de que ya yo he sido salvada, yo leo. A consecuencia de que Cristo me escogió, yo busco. A consecuencia de que Él me amó, yo investigo. Yo quiero aprender. Y la información, como usted bien dice, es compleja. A cualquiera le rompe la cabeza. Sí, es mucha información. La teología es profunda. La exégesis bíblica es algo que realmente no es para todo tipo de mentes, como digo yo. Pero, ¿qué me inspira? ¿Qué me mueve a investigar, a prepararme, a conocer? ¿Qué es lo que me mueve? Bueno, me mueve de que ya yo he reconocido que he sido salvada y escogida y apartada. Y esa consecuencia es lo que trae que yo me enamore. O sea, yo me enamoro del Señor, de su palabra, de su verdad, porque Él se enamoró de mí primero. Y como Él vino a mí primero, ahora yo quiero conocer la grandeza, lo inmenso que es ese Señor. Y ahora yo quiero estudiar escatología bíblica, ahora yo quiero estudiar profundidades, ahora yo quiero saber. Pero ¿qué me prendió a mí el saber? Me lo prendió el Espíritu. ¿Y qué me dio el Espíritu? Me lo dio Jesús. Ahora quiero saber cómo es que eso funciona en mi vida. Por eso es importante leer Mateo, por eso es importante el pastor agregado a Romanos. ¿Para qué? Para entonces yo prepararme completamente. Decíamos ahorita que la palabra de Dios es inspirada por Dios para preparar, ¿verdad?, al hombre, para toda buena obra. Yo quiero prepararme, yo quiero estudiar para prepararme. Entonces yo me preparo y quiero hacer la consecuencia de que ya yo tengo un conocimiento básico, un punto de partida. ¿Y cuál es mi punto de partida? La verdad sobre mi salvación. Por eso decía ahorita que al creyente nuevo, o sea, yo hago mi recomendación al nuevo creyente, porque tú partes desde la verdad de que Cristo te enamoró, Él te buscó, te enamoró, te apartó. Ahora yo quiero corresponder a eso tan grande que Él me dio. Por eso Ingrid hacía la pregunta, ¿para qué? Porque ¿cómo yo me comería Génesis capítulo 1, 2 y 3? ¿Con qué me lo pueden mezclar para yo poderlo digerir? Capítulo 3, oiga lo que dice ese abusador de Moisés. Moisés dice que en el principio creó Dios. Abusador, ¿cuál principio? El mío. ¿El de quién? Y es fácil contestar el principio de quién es. Y Moisés, hasta ahí vamos bien. Lo que yo nunca le he podido, o Moisés no le ha dado la voluntad de contestarme es: abusador, si tú comenzaste a hablar de algo, conclúyemelo primero, varón. No me embromes tanto las cosas.
él comienza a decir y dice que Dios creó a un hombre y a una mujer. Y entonces ahora luego me dice que la mujer la creó de una costilla. Varón, usted me dijo que lo creó. Y me está enseñando el medio. Entonces ahora el fin es de otra forma. El pana dice que primero el hombre estaba ahí, que veía, que le dio envidia en términos castellanos, y que luego que Dios vio como esa falta o ese vacío, dice que comió al hombre y luego tomó de unas costillas o de una de sus costillas y le creó a la mujer. Amigo, pero usted me dijo que lo creó. Ya yo concluí ese tema. Usted me dijo que había dos gente. Ahora era uno. Entonces usted tiene que saber para qué. Porque para entender, por ejemplo, a Moisés, está difícil, pero muy difícil. Creó Dios al hombre conforme a su imagen y a su semejanza. Y yo encuentro al varón que es morenito. Yo soy un poquito ahí, parece una chica media blanquita. Entonces, ¿a quién yo me parezco? ¿O a quién se parece Dios? Porque di que hay un grupo que somos de que imagen y semejanza de él. Gravy es más feo que yo. Entonces, si Dios se parece a Gravy, es más feo que yo, Dios. Y Sabri dijo que no. No, ella va a pelear esa guerra. Pregúntale a mi esposa para que usted vea. No sé si usted capta la pregunta. Es el fin. Porque es que hay cosas en la Biblia que para usted leerla, usted tiene que afinarse. Yo quiero ser un buen expositor. Lea la Biblia para ser un líder o un conocedor homiléticamente. Si es para salvarse, no se complique. No se complique. Pero algo importante, miren. Creo que el apóstol Pablo dice que no andemos como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son bien malos. Es un llamado al creyente a ser diligente, pero no solamente el diligente en esta vida secular del trabajo, es a ser diligente en la escritura y en vivir. Yo pienso que el cristiano debe tener una dedicación por toda la palabra de Dios, inclusive por Levítico, inclusive por Deuteronomio, inclusive por Cantar de los Cantares, Por crónica. Crónica. Oiga lo que dice crónica. Asaf engendró a fulano, fulano a Perencejo, Perencejo a Sutanejo, Sutanejo se murió, apareció. Entonces, ¿A quién le predico yo? ¿qué dice la Biblia? Que el que tenga un sueño, que cuente su sueño. Pero el que tenga su palabra, que hable su palabra. Porque su palabra es como martillo y como fuego. Usted es creyente. Ahorita le dije, lea un libro completo. Completo. Vea su contexto. Mire la dirección de la cultura y la costumbre de ese tiempo para usted entender el sentido por el cual el autor escribió el texto. ¿Y a qué va dirigido entonces ese texto? Cuando yo digo eso, es que nosotros debemos aprender que la Biblia es la fuente de mi alimentación y que tiene una variedad para yo alimentar mi alma. Yo debo leerla toda, y como decía Ingrid, porque soy salvo, debo caminar en el camino de estudiar la escritura. ¿Por qué? Porque imagínense que Grey me regale un carro, un Mercedes-Benz, y cuando Grey le regala al pastor, Grey va y hace un préstamo en la cooperativa de 5 millones de pesos y le regaló un Mercedes-Benz al pastor. Eso es por fe, varón. Y cuando Grey me regala el carro, ese carro yo lo llevo a mi casa y lo conduzco solo del dealer a la casa y lo parqueo en el garaje de mi casa. Pero ese carro yo no me monto, no lo toco, no manejo, no disfruto del carro, no lo lavo, se llena de polvo, el carro sigue ahí, sigue con el valor que tenía.
pero yo no estoy disfrutando de él. Asimismo es cuando yo soy salvo, pero no disfruto la lectura de la Escritura. No disfruto la palabra de Dios a plenitud. Por lo tanto, es un llamado a la iglesia que está haciendo el apóstol Pablo cuando dice que debemos ser diligentes. Debemos aprovechar el tiempo porque los días son ¿qué? Bien malos, son malos. Por lo tanto, la Biblia debe ser estudiada por todos los creyentes, absolutamente todos, y todos estamos en la necesidad, en la disposición debemos estar de leer toda la Biblia, no una parte de ella, no el texto que me gusta, no aquel texto que me acomoda y que dice, oh, si ella me besara con los besos de su boca, o salió a buscar a su amado y lo encontró y lo metió en su aposento. O el Salmo 23, el Señor es mi pastor y nada me faltará. O el Salmo 91. No, estamos llamados a leer y a estudiar toda la Biblia. Inclusive es tan importante que leamos toda la Biblia porque le voy a decir algo. Ella nos da discernimiento a leerla y a leerla completa. El apóstol Pablo fue a predicar a un lugar y dice que los hermanos de Berea eran más nobles que los hermanos de ¿qué? De Tesalónica, porque cuando Pablo hablaba ellos indagaban en la Torá, en el Antiguo Testamento, que era lo que tenían, para ver que lo que Pablo estaba diciendo se correspondía con lo que estaba escrito. Por lo tanto, ellos podían tener ese discernimiento en la medida en que ellos podían estudiar la Escritura. Si usted no estudia la Biblia, ni verso, ni texto, ni nada, usted no va a tener discernimiento. Y cuando el pastor venga aquí a hablarle caballada, usted va a decir a todo, amén. Cuando el pastor venga aquí, el evangelista, el profeta, quien sea, y entonces empiece a decirle, a gritarle a usted, usted no va a querer escuchar y verlo a la luz de la Biblia lo que dice. Usted simplemente va a decir amén. Inclusive va a decir una herejía y usted va a caer al piso hablando en lengua. Y usted dice, pero fue una herejía que dijo, porque usted no tiene el discernimiento y necesitamos una iglesia con ¿qué? Discernimiento, y eso se da cuando leemos la Biblia entera. Para continuar ahí, creo que va en esa misma tesitura, el Antiguo y Nuevo Testamento. ¿Necesito el Antiguo Testamento hoy en la actualidad o queda como viejo pacto? Precisamente el pastor refería ahora a la importancia de leer toda la Biblia para precisamente tener sabiduría y aumentar nuestro discernimiento. Ahorita el pastor Nerky estaba diciendo que realmente hay textos en la Biblia que podrían confundirnos, y sé que más adelante vamos a ver el tema. Y el pastor decía, cuando respondíamos la primera pregunta, el pastor de Sarín decía que es importante antes de estudiar un libro conocer el contexto del libro, del escritor, si tuviéramos esa fuente, la cultura, el contexto cultural, el tiempo en el que se escribió, para poder comprender cuál es el mensaje central del libro, y así poder ver la realidad desde su propio contexto, porque muchas veces en esas inexperiencias de los primeros pasos nos convertimos en expertos sacando un texto del contexto y luego convirtiéndolo en un pretexto. Entonces la Biblia hay que estudiarla como con esa conciencia de que no es lo que yo quiera. La misma palabra dice que la palabra de Dios no es de interpretación privada, no me dice lo que yo quiera, sino que debo entenderla con el juicio y la conciencia de cuál es el mensaje que tiene el texto que estoy leyendo. Y yo decía, cuando recomendaba sobre la lectura, cómo leer la Biblia, yo decía iniciar con el Nuevo Testamento, pero también se hace indispensable la lectura del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Por cosas tan importantes como refería el pastor Nerky: el Génesis, la creación, el Éxodo, Número, Levítico, la ley, lo que le dicen la Torá,
¿verdad? Conocer, porque a nosotros todos nos encanta leer las cartas paulinas, las enseñanzas de Jesús, el sermón del monte, la buenaventuranza, todo lo que el Nuevo Testamento nos enseña. Pero señores, Jesús predicaba, Juan le preparó el camino a Jesús y Jesús predicaba, y ellos no tenían Nuevo Testamento. Cuando Pedro escribe las cartas de Pedro, cuando Juan escribe, no había Nuevo Testamento. Cuando Pablo escribe, no había Nuevo Testamento. Entonces, ¿qué significa? Que sus bases teológicas del momento estaban basadas únicamente en el Antiguo Testamento. ¿Es importante el Antiguo Testamento? Claro, es indispensable, porque en ellos se revela el propósito de Cristo. Todo lo que usted va a leer en el Antiguo Testamento está hablándonos del Señor Jesús y de las cosas que se completan en el Nuevo Testamento. Y usted va a llegar a esa revelación a partir de que usted conozca y vaya leyendo. Con el juicio, con esa disposición de entender qué es lo que la Biblia está revelándonos. Amén. El Antiguo Testamento, digamos que, bueno, está como un poco oscuro, en el sentido de que no conocemos, si no conocemos el Nuevo Testamento. Lo que quiere decir es que el Nuevo Testamento es la revelación del Antiguo Testamento. Ustedes han escuchado y han leído en la Biblia que dice que la ley era el ayo, el tutor para conducirnos a Cristo. El Antiguo Testamento nos habla acerca de Cristo y de la necesidad de un Salvador. Lo que sí debemos es leer en el Antiguo Testamento teniendo a Cristo en la cabeza, teniendo a Cristo en el pensamiento. Porque cada parte del Antiguo Testamento me empuja hacia Cristo. Es importante conocer el Antiguo Testamento, es importante estudiarlo y leerlo, porque al conocer el Antiguo Testamento y leer luego el Nuevo Testamento, entonces puedo entender el plan de Dios desde el día 1, desde la creación, hasta el día final de la creación. Y entonces puedo ver la línea de redención de ese plan de Dios redentor para el hombre. Conocer el Antiguo Testamento me va a dar a mí el conocimiento de saber de que lo que ha ido pasando con el hombre y el plan de salvación no fue después que el hombre pecó que Dios se lo inventó, sino que me doy cuenta que desde el principio de todo ya Dios tenía un plan para salvar a la humanidad a través de su Hijo Cristo. Es importante leer el Antiguo Testamento, aunque no lo entendamos, debemos leerlo. Es importante leer el Nuevo Testamento. Que el Antiguo Testamento ya es obsoleto, no tengo necesidad de leerlo, no, porque ahí está la ley moral, ahí está la ley moral, y yo debo leerla para conocerlo, pero también ahí está contenido cómo era la relación de Dios con su pueblo antes de la venida del Mesías. Y eso entonces me da a entender la necesidad que el hombre tenía de que Cristo viniera a salvarnos. Yo creo que la respuesta a la pregunta estaría en un pasaje bíblico. Yo no le voy a decir dónde está, porque supone que usted está leyendo la Biblia. Había un señor que él sexualmente no podía casarse. Y ese señor está leyendo un pasaje bíblico. Y alguien lo observa y dice, pero lo veo como muy inquieto, como una intriga extraña. Y se acerca y le pregunta, ¿tú entiendes lo que lee? Y él contesta, ¿y cómo? Si no tengo una gente que me lo explique, dominicanamente hablando. Aunque no existe el idioma dominicanamente, pero uno utiliza esa cacofonía. Cuando continúa el diálogo entre ellos, el que sí tenía información le explica
Y luego él dice, ahora sí yo entiendo. El Antiguo Testamento es tan importante como el Nuevo. Y a veces algunas cosas del Antiguo son más importantes que algunas cosas del Nuevo. El Antiguo Testamento es el único medio de preparación que existe acerca de quien me redimió. Hay un autor llamado Sushin Bal. Él tiene un libro titulado El Tabernáculo. Ese escritor se presta para organizar el tabernáculo en el cuerpo de Cristo. Él es autor también de Daniel, de un libro que se llama Daniel y Apocalipsis. Pero a mí me gusta mucho el tabernáculo. En el tabernáculo se expresa de manera literal todo el proceso de la cruz. Levítico es el único libro dentro del canon de la Septuaginta. Más adelante usted va a saber qué es la Septuaginta, que es un canon que le permite a usted saber por qué Cristo tuvo que aparecer en la película de nuestra vida. Es decir, para yo poder comprender de manera plena quién es Jesús, yo necesito leer el Antiguo Testamento. Porque de hecho el mismo Mateo, como hablábamos anteriormente, comienza a hablar de Cristo, pero no inicia directamente con Cristo. Él inicia con sus antepasados. ¿Y dónde están los antepasados de Cristo? Aparecen 12 apóstoles, se muere uno y luego es sustituido por un señor llamado Matías. ¿De dónde viene entonces la elección de 12 apóstoles? Conteste, hombre. Había uno que iba a engañar y el otro lo iba a vender. ¿De dónde viene esa profecía? Usted no ha leído los libros de los Salmos, ya me di cuenta. O usted lo lee para sus circunstancias. Yo estoy en tristeza, vamos a buscar un salmo que hable de alegría. Me siento desprotegido, Salmo 91. Siento como que nadie me monitorea, Salmo 23. Los salmos hablan de las profecías mesiánicas, pero muy detallado. Entonces el Antiguo Testamento es como el eslabón o los primeros peldaños de una gran escalera. Porque que ahí es que nace todo. Desde ahí parte lo que usted y yo somos. Y el Antiguo Testamento para estos tiempos debería de estudiarse con más ímpetu que el Nuevo, pastor. Y disculpe su creencia. Hoy aparece un grupo de charlatanes, yo tengo valor de decirlo así, que dicen que yo me voy a salvar por medio del sábado. Otros verdugos dicen que Cristo se murió de manera innecesaria, lo mataron. Y yo puedo contradecirles a ellos porque su teoría viene del Antiguo Testamento. Yo puedo contradecir sus teorías. Yo puedo refutar a sus expresiones conociendo el Antiguo Testamento. Porque usted no me puede hablar a mí de lo que usted no conoce. Si yo me pondría a hablar con una gente que trabaje en construcción o que sea arquitecto, él me va a pasear porque yo no sé de construcción. Él me dice a mí que esa columna tiene 2 pies, yo se lo voy a celebrar, qué sé yo de medición. Varón, agárrese ese nivel. ¿Qué es lo que es? No sé lo que es. Pero si ese ingeniero o ese arquitecto hablase con otro arquitecto o con otro ingeniero, el diálogo entonces fuera afable, porque están plenamente o tienen la característica de que uno a otro podían colaborar o contradecir la teoría. Pero si usted no lo conoce, ¿cómo usted va a contradecir la teoría? El pana del ángel ñato, ¿cómo usted contradice ese pana?
No se ría, hombre. Son teorías traídas del Antiguo Testamento, todas esas cosas. Lo que pasa es que uno a veces no le presta mucha atención a eso por algunas ocupaciones que tal vez uno tenga. Pero hoy día hay muchas cosas que se han traído del Antiguo Testamento para encarcelarnos a nosotros al pensamiento de ellos, porque ellos tampoco lo cumplen. A mí un señor fue a casa a quererme hostigar de que yo no guarde el sábado. Digo, bueno, este se murió. Sentémonos. Porque yo voy a guardar el sábado como a ti te convenga. No, vamos a guardarlo como lo dice. Porque el tema de la Biblia, vuelvo y le repito, hermano, para que usted no tenga un concepto errado de mí. Soy un tipo muy chévere, pero con la Biblia yo no tengo compadreo. No es lo que usted crea, a mí no me interesa mucho lo que usted crea. Es lo que usted pueda decirme de esta por ella. Yo creo en el Big Bang. Este tipo está loco. El Big Bang tiene su conocimiento, que herméticamente es científico. Yo lo que no creo en el que se demuestra con la teoría de Bendel, que primero es Bendel quien inicia con la teoría del Big Bang. Yo creo en esa teoría, pero no como él la expresa, porque la Biblia habla del Big Bang. Isaías 14 y Ezequiel 28 dice que hubo un pana que se tiró de un sitio donde estaba y que cuando él cayó, él abrió la tierra. Usted nunca lo ha leído eso. Y como caíste tú, querubín protector, lucero de la mañana, ¿de dónde cayó él? ¿Del plato de la iglesia? No, él cayó de algún lugar. Ahora, yo lo que no creo, como le explica la ciencia, para darle posición a un proceso de desarrollo genético. No. La Biblia habla del megalodón, y ahora es que se está hablando de eso. Y Job habló del megalodón, pero no como ellos lo quieren pintar. La Biblia habla de las sirenas, pero no la que me enseñan, ¿cómo que se llama la serie de la película? No, hay una que tiene como 5 películas. Pirata del Caribe. Usted ni está viendo películas, hombre. Estoy creyendo. Pirata del Caribe habla de unas sirenas. Mi esposa, que me perdone si me llega mal. Digo que nos acompañe. Si yo me choco con una de las que presentan en Piratas del Caribe, pastor, Dios que nos acompañe. Porque ellas tienen un silbido que te seduce. Y usted solamente con ver una mujer hermosa, usted le llama la atención. Usted lo que no debe de codiciarla, pero debe de reconocer, porque es obligado. O yo voy a decir que ella es fea, porque a mí me parezca que es la esposa de un amigo. No. Si es bella y punto. Indiscutiblemente de lo que sea o de lo que yo crea, la realidad me va a golpear. Entonces usted necesita leer los dos con la misma impetu. No solo el nuevo, porque el nuevo habla de las profecías apostólicas, porque Pablo me enseña cómo poder vivir con el hablador, con el mentiroso. No, usted debe de leerlo a la par, pero en algunas cosas, para estos tiempos, señalar un poquito el Nuevo Testamento, por las tantas teorías. Usted se va a encontrar con teorías de algunas sectas tomadas del Antiguo Testamento, porque algunas personas entienden que el Antiguo Testamento está en vigencia de aplicación. Sí y no. Hay cosas del Antiguo Testamento, número 1, que ni fueron para usted, y 2, que ya están cumplidos. Porque como por ejemplo Isaías habla acerca de una virgen que iba a tener un hijo y que le iba a poner a su nombre Emmanuel, y que ahora usted está pretendiendo que en la iglesia suya va a aparecer una virgen y que va a dar luz a un niño y le va a poner Emmanuel. ¿Se cumplió eso o no? Pero hace mucho. Que van a tomar a los sirios y los asirios, serán tomados por Babilonia en el periodo de Daniel. Usted va a esperar que ahorita van a aparecer un grupo de locos y que van a tomar como posesión a Neiva para llevarlo a Barahona. No, eso se cumplió. Pero hay otras cosas más que no se han cumplido, que si usted lo lee, le va a afianzar más la fe. Y usted va a poder entender por qué Pedro, o por qué Cristo le dice a Pedro que al cantar del gallo él le va a negar 3 veces. Eso es algo del Antiguo Testamento, el canto del ruir del gallo, que usted debe preguntarse, pero ¿y es posible que en una cárcel críen gallinas? No, no se puede criar animales en una cárcel.
Entonces, ¿qué fue lo que cantó? El Antiguo Testamento se lo dice. Porque el Antiguo Testamento tiene las costumbres bases para usted poder entender la realidad de lo que el Nuevo plantea. Sí, es algo importante que quiero recalcar para que luego pasemos a los cánticos. Y después entonces volvamos. Y Ingrid le toca primero hablar algo, después de los cánticos. Miren, el domingo pasado nosotros hablábamos acerca de que si crees, si la creación fue tal cual lo dice Génesis. Y las personas que estaban aquí como panelistas expusieron a la luz de la Escritura el por qué creemos que la creación fue tal cual dice Génesis, con punto y coma. Y ahí tocaron las diferentes teorías de creacionistas, las diferentes teorías y también la creacionista, que es la que nosotros creemos. Y entre ellas estaba la teoría del Big Bang. Y en la ciencia habla acerca de una explosión que se dio, y de ahí entonces fueron determinadas, creadas las especies a través de un proceso evolutivo, ¿verdad? A través de la materia, que todo fue creado a partir de la materia, poniendo la materia como la fuente de toda la creación, o como la esencia o la responsable de que todo lo que existe exista. Pero ahí aclaramos el domingo pasado que si ocurrió como dice la ciencia a través del Big Bang, fue el resultado de la palabra de Dios expresada para que las cosas ocurran, ¿verdad? Y que la palabra de Dios, al ser emitida, pudo crear todo lo que existe, la creación de la materia, porque la materia tuvo un origen, el universo tuvo un origen. Inclusive la ciencia señala que el universo tuvo un principio, un origen, e incluso señala que el universo se expande y crece. Y la Biblia dice, igual que el Dios extiende los cielos, lo dice la propia palabra de Dios. Entonces, eso es para que quedemos claros. Sea lo que sea que haya ocurrido, Dios es el autor de eso que ocurrió. Fue su palabra la que creó. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Pero dice más adelante que todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho hubiese sido hecho. Amén. Así que Dios le bendiga. Para Dios. Ahora vamos a continuar con la adoración, luego regresamos. No se crean que van muchas preguntas, lo que pasa es que tenemos 3 largometrajes aquí, así que ya empezamos. Yo hablo poco.